vamos a la conferencia. Allí están aprontando todo para dar la conferencia. Vemos como Martín Sabatella bajó por un instante el micrófono. Están ultimando los detalles porque AFCA al parecer tiene la adecuación o define cuál es la verdadera adecuación de Clarín a la ley de medios. Ella incluía en una primera instancia que CN23 junto a otras señales comenzaron a formar parte de la grilla analógica de la oferta de canales de Cablevisión, medida que fue desestimada o desatendida o incumplida. Incumplida es la palabra por las autoridades de Cablevisión. No sé francamente qué temores tendrán de incluir un canal de noticias comprometido, plural. ¿Acaso este sea uno de los canales de noticias más pluralistas? Acá viene gente del PRO, viene gente de Frente Renovador, viene gente del kirchnerismo. Ahí escuchamos entonces a Martín Sabatella. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muchísimas gracias por estar. Voy a describir el análisis sobre el plan de adecuación del Grupo Clarín, fruto del resultado del estudio de las áreas técnicas, jurídicas y los distintos equipos del AFCA. Estoy acompañado por el director nacional de Gestión y Administración y Desarrollo del AFCA y el director de Asuntos Jurídicos y Regulatorios. Y lo que les voy a exponer es el resultado de todos estos meses de trabajo, de estudio, del análisis de lo que es el proceso de todo el plan de adecuación voluntaria que presentó el grupo Clarín. Entendiendo que por supuesto es de suma importancia porque todos somos conscientes de lo que significa en términos de posición dominante y de tendencias monopólicas este grupo en el mundo de la comunicación audiovisual y por lo tanto el peso que tiene este plan a la hora de cumplir el objetivo de la ley, que es justamente garantizar la democratización de la tenencia de medios, garantizar que esa distribución equitativa de la tenencia de medios garantice, valga la redundancia, la libertad de expresión, la pluralidad y la diversidad que la concentración mediática lesiona. En primer lugar, lo que nosotros vemos son que en el análisis se evidencian, entre otras, dos grandes importantes maniobras que buscan lisa y llanamente burlar la ley, burlar el objetivo de la ley, burlar el cumplimiento de la ley, simular cumplir la ley. En muchos casos la ley hay que cumplirla, no hay que simular cumplirla, y lo que busca en definitiva es seguir sosteniendo su posición dominante, seguir sosteniendo esa posición, por lo tanto no garantizando el espíritu de la ley, que es que haya absoluta independencia entre las distintas empresas y el mundo de la comunicación audiovisual, insisto, para garantizar la libertad de expresión, la pluralidad y la diversidad. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a describir son dos grandes ejes. Esto es una parte, no es todo, pero lo que estamos presentando es lo más sustancial o lo que creemos más sustancial. La maniobra primera, la maniobra 1, se va a dedicar, y lo vamos a ver, a los vínculos societarios y comerciales entre los administradores y miembros de la Unidad 1 y Unidad 2, que el Grupo Clarín planteó como propuesta en su plan de adecuación. Y la maniobra 2, o lo que llamamos maniobra 2, es la cantidad de condicionamientos que están poniendo a los supuestos compradores. Quiero decir, ahí lo que se va a visualizar con claridad es una cantidad de condicionamientos que le ponen a los supuestos compradores
lo que nosotros entendemos con claridad que lo que genera es que esa compra o esa venta no sea de verdad, sino que el nivel de condicionamiento es lo que hace que esa venta sea ficticia. Y por lo tanto, una vez más, nos garantiza la independencia de esas empresas, que es justamente lo que la ley quiere que se garantice. En el próximo cuadro ustedes están viendo cuál es la propuesta que hizo el Grupo Clarín, propuesta que el directorio aprobó, propuesta que está aprobada por el directorio, porque es cómo quedarían constituidas, según su propuesta, las 6 unidades de negocio que cumplen obviamente con los límites establecidos en la ley, y por eso el AFCA aprueba ese plan de adecuación. Plan de adecuación que ustedes recordarán que se presentó después de que la Corte defina la constitucionalidad de la ley de punta a punta, y por lo tanto también ellos retomando lo que había presentado su socio minoritario el 5 de diciembre, cuando se presentó al AFCA y dijo que no quería que su socio mayoritario lo arrastre en la ilegalidad, y por lo tanto presentaba esta propuesta. De esa propuesta es que se toma el Grupo Clarín y después de la resolución de la Corte presenta este plan de adecuación. Entre paréntesis, ese 7 de diciembre famoso quedó vigente, por eso lo que valen es lo que estaba presentado antes del 7 de diciembre y el Grupo Clarín retoma esa presentación. Aquí ustedes tienen entonces cómo fue constituido, digamos, en la unidad 1 y la unidad 2 son las dos unidades más importantes. En la unidad 1 solamente para nombrar algunas cosas, está Canal 3, CTN, Radio Mitre, entre otras, y la unidad 2 es la mayoría del cable de visión. Son las dos más importantes. Pero tienen que quedar constituido, obviamente, 6 empresas, y la presentación es el reconocimiento de que estaban excedidos y que es tanto lo que tienen por encima de los límites de la ley, que tienen que constituirse 6 empresas. Si no, no puede de ninguna manera cumplir los requisitos que dice la misma. Yo hablaba de la unidad 1 y la unidad 2. Bueno, esta unidad 1 y esta unidad 2, que ellos proponen en su propuesta, valga la redundancia, que los principales socios actuales dividirse esta unidad 1 y unidad 2. Que si la división es de verdad, que si no hay vínculos societarios de verdad, que si no hay transferencia de recursos, que si cumplen, tampoco tendría ningún problema si de verdad hay una división, entendiendo que el objetivo de la ley, obviamente, es que esas empresas divididas de verdad, sin vínculos societarios, sin transferencia de recursos, tengan una escala de negocios, que eso es lo que establece la ley, que no les genere una estructura de costos que le dé ventajas comparativas en el mercado, que les permita que haya competencia desleal o práctica desleal. Entonces, si la división es de verdad, no habría problema. ¿Dónde empezamos a visualizar las maniobras? Y aquí empezamos a explicar esta maniobra. La maniobra que llamamos 1, que es la de los vínculos societarios. Primero explicamos. La unidad 1, Grupo Clarín Sociedad Anónima, por escisión, quedaría conformado, según la propuesta que ellos han planteado, por un lado por GC Dominio Sociedad Anónima con el 26,44%, LRP Grupo Clarín New York Trust, que son las iniciales de Lucio Rafael Pagliaro, es con el 21,94%, José Aranda con el 21,42%, la Bolsa, en la Bolsa el 20,26%, GS Unidos y GC LLC 8,75%, Aranlu Sociedad Anónima 1,19%. Y ustedes verán en el cuadro que GC Dominio Sociedad Anónima está constituido por el 50% José Aranda y el 50% el Trust LRP, 50% ahí, que a su vez conforma junto con LRP Grupo Clarín el fideicomiso en beneficio de Pagliaro. El cuadro lo explica bien. Así proponen que quede constituida la unidad 1. En la unidad 2 pasaría a ser administrada, según la propuesta de ellos, por ELHN, Grupo Clarín New York, que creo que son las iniciales de Ernestina Laura Herrera de Noble, 30,69%, CB Dominio Sociedad Anónima, 26,44%, la Bolsa, 20,26%, HHM, que creo que es las iniciales de Héctor Horacio Manieto, Grupo Clarín New York Trust, 33,86%, GS Unidos CB LLC, 8,75%. Y ustedes verán que el fideicomiso a favor, en beneficio de Ernestina Herrera de Noble, está conformado por
ELHN Grupo Clarín New York, y por el TRAS, ELHN, que conforma el fideicomiso a favor, en beneficio de Ernestina Herrera de Noble, que a su vez ese TRAS conforma, junto con Pablo Casey y el TRAS de Mañeto, CB Dominio Sociedad Anónima. Y a su vez, el fideicomiso beneficio de Héctor Mañeto está conformado por el TRAS HHM y por HHM Grupo Clarín New York Trust, que es el 13,86%. Por lo tanto, ahí vemos cómo están conformados los dos fideicomisos, que son en beneficio de Ernestina Herrera de Noble y en beneficio de Mañeto en la unidad 2. Muy bien, hasta acá esto. ¿Cuál es la maniobra entonces? ¿De qué maniobra estamos hablando entonces? Y ahí la pregunta, ¿quiénes administran los fideicomisos en beneficio de Pagliaro en la unidad 1 y de Herrera de Noble y de Mañeto en la unidad 2? ¿Quiénes administran? Es decir, ¿quiénes son los fiduciarios de los fideicomisos radicados en New York a favor de Pagliaro, a favor de Ernestina de Noble y a favor de Mañeto? ¿Quiénes son esos fiduciarios? Veamos. En beneficio de Pagliaro, en la unidad 1, los fiduciarios de LRP Grupo Clarín, New York Trust, es Lucio R. Pagliaro, Lucio A. Pagliaro, Francisco Pagliaro, María F. Pagliaro, Santiago J. M. Sáenz Valiente, José M. Sáenz Valiente hijo y David C. Camerini. Estos dos últimos, Valiente hijo, socio del estudio Sáenz Valiente y Asociados de Argentina, y David C. Camerini, socio del estudio Fox, Horan y Camerini de Estados Unidos. En la unidad 2, el fideicomiso en beneficio de Ernestina Herrera de Noble está conformado por Héctor Mañeto, Rafael Ginebra, Ignacio M. Sáenz Valiente, Ezequiel A. Camerini, Ginebra, socio del estudio Fox, Horan y Camerini, Ignacio M. Sáenz Valiente, socio del estudio Sáenz Valiente y Asociados, y Ezequiel A. Camerini, socio del estudio Fox, Horan y Camerini. Por lo tanto, o por último, primero, antes que esto, por último, los fiduciarios del Grupo Clarín, en beneficio de Héctor Mañeto, que es la unidad 2, están conformados por Héctor Mañeto, Pablo Casey, Rafael Ginebra, Ignacio M. Sáenz Valiente, Ezequiel A. Camerini. Ginebra, socio del estudio Fox, Horan Camerini, Sáenz Valiente, socio del estudio Sáenz Valiente y Asociados, y Camerini, socio del estudio Fox, Horan y Camerini. Es decir, y acá queda claro el vínculo, es decir, el estudio Fox, Horan y Camerini de Estados Unidos, que forman parte, entre otros, David Camerini, Ezequiel Camerini y Rafael Ginebra, manejarían, administrarían acciones de la unidad 1 a través de David Camerini y de la unidad 2 a través de Ezequiel Camerini y Rafael Ginebra. Para que quede claro, estamos hablando, la unidad 1 es una de las empresas, la unidad 2 es otra de las empresas que tendrían que tener cero vínculo y absoluta independencia para ganar el objetivo de la ley, para cumplir con ese objetivo de la ley. Absoluta independencia, absoluta desvinculación para cumplir el objetivo de la ley. Y estamos hablando de que el estudio Fox, Horan y Camerini, a través de distintos socios, unos están en la administración de la unidad 1, otros están en la administración de la unidad 2. Y en el estudio Sáenz Valiente de Argentina, también vemos lo mismo. Este estudio, que está José María Sáenz Valiente, hijo, e Ignacio José María Sáenz Valiente, entre otros, como también está Casino, abogado que ustedes recordarán muy activo en la defensa del Grupo Clarín. Este estudio manejaría acciones a través de José María Sáenz Valiente, hijo, en la unidad 1 y a través de Ignacio J.M. Sáenz Valiente en la unidad 2. También está claro que hay vínculos, es el mismo estudio que tiene socios de ese estudio en los fideicomisos de las dos unidades. Nosotros le pedimos explicaciones a Clarín sobre esto, y además de recibir cartas documentos, no voy a hablar de eso ahora, amenazantes, diciendo que nosotros hacíamos tal cosa u otra, y de amenazar que con denuncias penales, etcétera,
más allá de todo eso, que la verdad que no me parece que sea el tema de discusión de hoy en esta conferencia de prensa, sí es interesante lo que ellos responden sobre este primer capítulo que estamos describiendo. Ellos dicen, primero reiteran en el escrito, que se mantiene el compromiso emitido originalmente en cuanto a la independencia del Grupo Clarín y su escindida y Cablevisión y su escindida. Unidad 1, Unidad 2. Ellos aclaran que obviamente tienen que cumplir con la independencia porque además es lo que dice la ley. Más allá de que ellos puedan considerar que, más allá de que lo diga la ley, lo tienen que decir ellos. Lo dice la ley. Pero reconocen obviamente que tienen que ser independientes. En otro momento de sus aclaraciones, dicen, el razonamiento es rayano al absurdo porque implica sostener que en definitiva el supuesto gerenciamiento conjunto, dicen ellos, estaría en manos de dos estudios jurídicos, uno norteamericano y otro argentino, como si uno se dedicaría a la unidad 1 y otro a la unidad 2. No es así. Tanto el estudio que está en Estados Unidos como el estudio que está en Argentina tienen los socios cruzados en las dos unidades. Por lo tanto, no es que un estudio está en un lado y otro estudio está en el otro. Los dos están en los dos y los dos entonces están en la administración de estos fideicomisos. También responde el Grupo Clarín, dice que en el ámbito de la aplicación personal de la ley se refiere a qué sujetos abarca, o sea que la ley dice a qué sujetos abarca el ámbito de aplicación de una ley. Este ámbito no puede referirse, dice el Grupo Clarín, al abogado. Evidentemente el sujeto incluido es aquella persona con una actividad de tipo empresarial, que puede o no ser comunicación social. ¿Qué dice el Grupo Clarín? No se puede referir al abogado personalmente el problema, sino es gente que tenga algún vínculo empresarial, ¿no? Sea de la comunicación social o no. Entonces reconocen que no pueden tener vínculos empresariales en el mundo de la comunicación social o en cualquier otra actividad. Lo dice Clarín cuando se defiende de esto que estamos diciendo recién. Nosotros creemos claramente que igual ese estudio jurídico sí tienen vínculos societarios y es una sociedad comercial y tienen intereses económicos los socios de ese estudio jurídico. Pero más allá de eso, lo que está claro que ellos están diciendo que en sociedades comerciales habría un problema y no habría un problema acá porque es a título personal sus abogados que no tienen vínculo empresarial. Y contestan en relación a esto mismo. Dice, resulta absurdo que la supuesta vinculación societaria se produzca a través de uno o dos estudios jurídicos. Los estudios jurídicos no son sociedades comerciales y sus socios son abogados. Vuelvo a lo mismo. Sí son sociedades comerciales, sí tienen vínculo empresarial, sí tienen intereses comunes, y esto es lo mismo que en el mismo estudio uno defienda, un abogado de ese estudio defienda al que pidió la quiebra y otro sea el síndico de esa misma empresa. Es obvio que ese mismo estudio jurídico no podría hacerlo. No podría estar representando al denunciado y al denunciante, o al demandado y al demandante. Pero lo importante de esto es que si bien los argumentos que ellos plantean nosotros no creemos que sean así, lo importante es que reconocen, para defenderse o para explicar que no hay vínculos en los estudios jurídicos, reconocen que el problema sí estaría si habría sociedades comerciales, si habría vínculos comerciales o de tipo empresarial. Entonces, ahí hay que seguir explicando esto. Si es así, lo que queda absolutamente claro es que esos vínculos están, pero además que hay cantidad de sociedades comerciales constituidas en distintos países que demuestran los vínculos de tipo empresarial, los vínculos comerciales, que ellos reconocen que no se puede tener. Entonces, los administradores y miembros propuestos para las unidades 1 y 2 tienen varias sociedades en común constituidas en distintos países. Lo que demuestra, una vez más, que no hay independencia, que está todo cruzado, que es una gran burla, que es un intento de hacer trampa y que es un intento de simular el cumplimiento de la ley y que es absolutamente falso que es independiente. Hemos encontrado, digo al menos porque no está todo presentado y puede haber más, ni está todo estudiado. De hecho, nunca se ha presentado esto en el AFCA. Después lo vamos a explicar también. Pero hay sociedades comerciales en Argentina, en Panamá, en Nueva Zelanda y en Estados Unidos. Veamos la de Argentina.
Los administradores y miembros propuestos para la Unidad 1, José María Sáenz Valiente hijo y Santiago José María Sáenz Valiente, son socios de estos señores, los de la Unidad 1, los que son socios de ese estudio jurídico de la Unidad 1, son socios en Spencer Bienes Raíces, Sociedad Anónima, Sáenz Valiente y Asociados, Fiduciaria, Sociedad Anónima, Bienes Raíces de la Patagonia, Sociedad Anónima, Sáenz Valiente y Asociados, CRL, Cisca Comercial Inversora, Sociedad Anónima. Hasta acá son socios que pueden participar de empresas. Tampoco tendría nada de malo esta planilla o esto que estamos presentando hoy. Pero ¿qué sucede? Estas mismas empresas también son socios los señores de la Unidad 2. Entonces aquí vuelve a aparecer con claridad ese vínculo societario. Resulta que en esas empresas de la Argentina, mientras que los administradores y miembros propuestos de la Unidad 2, Ignacio José María Sáenz Valiente y Héctor Manieto, son socios también de esto. Por lo tanto, de Spencer Bienes Raíces Sociedad Anónima, de Sáenz Valiente Fiduciaria, de Bienes Raíces de la Patagonia, de Sáenz Valiente y Asociados, de Cisca Comercial Inversora, son socios, participan tanto José María Sáenz Valiente hijo, Santiago José María Sáenz Valiente de la Unidad 1, como Ignacio José María Sáenz Valiente y Héctor Horacio Manieto de la Unidad 2. Acá vemos que en Spencer son socios de la Unidad 1 Santiago José María Sáenz Valiente y Ignacio José María Sáenz Valiente de la Unidad 2, por ejemplo. Que en la Sáenz Valiente Fiduciaria de la Unidad 1 es socio Santiago José María Sáenz Valiente y de la Unidad 2 Ignacio José María Sáenz Valiente. En Bienes Raíces de la Patagonia vemos que son socios Santiago José María Sáenz Valiente de la Unidad 1 y Ignacio José María Sáenz Valiente de la Unidad 2. No son socios solamente del estudio jurídico, son todos socios de sociedades comerciales que ellos mismos dijeron que no se podía tener. En Sáenz Valiente y Asociados son socios José María Sáenz Valiente hijo e Ignacio José María Sáenz Valiente. Y en Cisca Comercial Inversora de la Unidad 1 es socio José María Sáenz Valiente hijo y de la Unidad 2 Héctor Horacio Manieto. Son socios cruzados en empresas argentinas, miembros de la Unidad 1 y miembros de la Unidad 2 que tenían que garantizar absoluta independencia, desvinculación absoluta en términos comerciales. En Argentina también está la inversora HHM, Sociedad Anónima, que es seguramente con las mismas iniciales, Héctor Horacio Manieto, y la inversora ELHN, Sociedad Anónima, que son las iniciales de Ernestina de Noble, que son cruzados también, socios. En la inversora HHM, Sociedad Anónima, que ustedes quizás recuerdan esa empresa, la verdad que yo no tengo presente de ella, pero es la empresa que tiene el contrato, creo que la empresa se llama Autosport Sociedad Anónima, es la que organizó el TC 2000 acá en la ciudad de Buenos Aires durante el gobierno de Macri. No tiene nada que ver con esto, pero digo, es para capaz que la recuerdan ahí. Esta empresa inversora es José María Sáenz Valiente, hijo, es director y es de la Unidad 1, es Santiago, y en la Unidad 2 es como socio y director Manieto y también Ignacio J.M. Sáenz Valiente como director y a través del fideicomiso de HHM Media New York Trust. Y en la inversora, que tiene las iniciales de Ernestina, Herrera de Noble, es socio Santiago José María Sáenz Valiente como socio, y también está Ignacio J.M. Sáenz Valiente como director a través del fideicomiso de HHM Media New York Trust y también Ernestina Laura Herrera de Noble a través del fideicomiso de 1999 Ernestina Laura Herrera de Noble New York Trust. Una vez más, todo cruzado, Unidad 1, Unidad 2, les recuerdo, dos unidades que no tenían que tener ningún tipo de vínculo societario. En Panamá pasa lo mismo. En Panamá sucede que tenés cuatro empresas, Tani Corporation, New World Holding Inc., AGEA Inversora Sociedad Anónima, CEMAR Inversora Sociedad Anónima. Estas cuatro empresas, ustedes van a ver, que tiene. Tani tiene como socios o como parte a David C. Camerini de la Unidad 1,
a Rafael Ginebra y a Ezequiel Camerini de la unidad 2. New World tiene a David Camerini de la unidad 1 y a Rafael Ginebra de la unidad 2. AGEA tiene a José Antonio Aranda de la unidad 1, a Lucio Rafael Pagliaro de la unidad 1, a Héctor Mañeto de la unidad 2. Y CEMAR tiene a José Antonio Aranda, ¿sí?, y a Lucio Rafael Pagliaro de la unidad 1 y a Héctor Mañeto de la unidad 2. Como dato también, AGEA y CEMAR son dos empresas que están en la denuncia hecha por lavado de dinero que hizo Arbizu del JP Morgan. Aquí demuestra también las vinculaciones en las empresas de Panamá. En Estados Unidos también pasa lo mismo. En Estados Unidos ocurre exactamente lo mismo. En la primera, en que está ahí, que la primera que es Far Harbor, en esta también está el vínculo, en Cranwood, LLC también, y en Foghorn y Camerini también. En la primera vemos que participa Camerini David por la unidad 1, participa Ginebra Rafael A por la unidad 2 y Camerini Ezequiel A por la unidad 2. En la segunda, en Cranwood, participa Camerini de la unidad 1, Rafael Ginebra y Camerini de la unidad 2. Y en el estudio Foghorn y Camerini participa Camerini David y participa Ginebra y participa Camerini Ezequiel. Quiero decir, comparten los tres las sociedades comerciales. Los tres la comparten. En este caso, los tres. Lo que digo es, son los socios de los estudios, que queda absolutamente claro que no son ni siquiera independientes en su estudio jurídico porque son socios, y además también son socios en las sociedades comerciales o en las relaciones empresariales que ellos mismos contestan que no se puede tener, además de que lo dice la ley. En Nueva Zelanda pasa lo mismo. En Nueva Zelanda también. En Nueva Zelanda tenés tres empresas, Mather Holding, Silwood y Bruxton, donde tenés, en la primera, en Mather Holding, vos tenés que participan Aranda José Antonio de la unidad 1 y participa Sáenz Valiente José María, hijo de la unidad 1. Y participa de la unidad 2 Sáenz Valiente José María, Mañeto Héctor Horacio, Camerini Ezequiel y Ernestina Laura Herrera de Noble, a través también de ese fideicomiso 1999 que ustedes vieron. La 2, Silwood, participa José Antonio Aranda y Sáenz Valiente José María Hijo de la unidad 1, de la empresa que teóricamente tenía que ser absolutamente independiente de la unidad 2. Y en esta, de la unidad 2, participa Sáenz Valiente Ignacio José María, Mañeto Héctor Horacio, Casey Pablo. Y de la 3, de Bruxton, participa Pagliaro Ignacio, Pagliaro Lucio Andrés, Pagliaro Lucio Rafael, Pagliaro María Florencia, Sáenz Valiente José María Hijo de la unidad 1, y de la unidad 2 participa Sáenz Valiente Ignacio José María, Camerini Ezequiel A. Participan entonces cruzados en empresas en Nueva Zelanda, en sociedades comerciales en Nueva Zelanda, cruzados los miembros de la unidad 1 y la unidad 2. Y esto, toda la composición de las empresas en Nueva Zelanda, y acá ponemos un ejemplo, los integrantes propuestos para la unidad 1 y la unidad 2 autorizan todos a la misma persona. Todos autorizan a la misma persona, al señor Ignacio J.M. Sáenz Valiente, para la constitución de las distintas sociedades en Nueva Zelanda. Le ponemos un ejemplo, esta que hablábamos recién de Silwood. Esta empresa, pongo este ejemplo solo, todos le dan a la misma persona el poder para hacerlo. Le dan el poder a Ignacio Sáenz Valiente, y ese poder, ahí lo tiene en la placa, lo firma Aranda, lo firma Camerini, lo firma Casey, lo firma Mañeto, lo firma Pagliaro,
lo firma Sáenz Valiente, todos dándole el poder al mismo señor, que no tienen ningún vínculo, ninguna relación societaria, ni ningún interés económico común, según ellos. En definitiva, a ver, en el marco de la propuesta de adecuación, el Grupo Clarín nunca declaró la existencia de estas sociedades constituidas en los últimos 40 años. Básicamente no lo declara porque no podría, porque es absolutamente incompatible y porque ellos mismos reconocen que tienen que ser independientes y no lo son. Y manifestó entonces, cuando presentó su plan de adecuación, que esas 6 unidades iban a ser absolutamente independientes entre sí. Bueno, quedó absolutamente claro y queda absolutamente demostrado que nada de eso es cierto, que tienen vínculos cruzados por todos lados, que tienen vínculos comerciales, empresariales, que tienen intereses cruzados con los estudios de los fideicomisos, pero también con las sociedades comerciales que hemos descrito, que tienen sociedades en Panamá, en Estados Unidos, en Nueva Zelanda, en la Argentina, que son una gran sociedad todos, que esos son una gran sociedad que se resisten a cumplir una ley porque se resisten a cambiar su situación, porque no quieren perder su posición dominante en el mercado de la comunicación audiovisual y no quieren sostener su situación de privilegio que tanto daño le hace a la libertad de expresión, a la pluralidad, a la diversidad y a la democracia. Por lo tanto, son una gran sociedad que queda absolutamente clara y expresado en todos esos vínculos societarios. Y uno se pregunta cómo puede ser que alguien se presente a adecuarse, no presente esto pensando que nadie se va a dar cuenta. Yo creo que esto tiene que ver con el grado de impunidad brutal que tuvieron durante décadas. Esa impunidad que se acabó el 25 de mayo del 2003. Pero tiene que ver con eso. Si no, nadie entiende cómo puede ser que alguien presente semejantes cosas. Pero acá no termina, porque también está la maniobra que describíamos como maniobra 2. La maniobra 2, ¿qué es? El nivel de condicionamiento que le ponen a los supuestos compradores. Básicamente esto es una venta absolutamente condicionada para conservar el control, por lo tanto no es venta. Básicamente, para que se entienda, yo vendo tal cosa, pongo tal nivel de condicionamiento que mantengo el control. La base de que si yo compro algo o alguien vende algo, es que esa persona que lo compró dispone de eso. Lo comprás, es tuyo y disponés de eso porque lo compraste. Digamos, no hay que ser no haber estudiado demasiado para sacar esta conclusión. Vos comprás algo y podés disponer de eso. El nivel de condicionamiento que le ponen deja absolutamente claro y evidencia que no hay venta, que es simular vender, que es una supuesta venta que hace que no pierdan el control y por lo tanto, vuelvo a repetirlo, que no se cumpla el objetivo de la ley de esa independencia. Pero fíjense cuáles son los niveles de condicionamiento que le ponen a los futuros compradores o a los supuestos compradores o a quienes dicen ellos que le van a vender. Primero, el cesionario o el comprador no podrá vender ni transferir acciones o activos durante 6, 7 u 8 años según las unidades, según los casos. 6, 7 u 8 años sin poder vender, transferir ninguna de las acciones, ninguna de las empresas. Quiere decir, yo te doy esto a vos, digo que lo vendo, pero durante 6 o 7 u 8 años vos no podés disponer de nada, no podés vender, no podés vender. Solamente, dicen ellos, lo pueden vender al Grupo Clarín. Y lo ponen así. Dicen, ustedes no pueden vender esto por 6, 7 u 8 años y en caso de que lo quieran vender, que lo puedan vender, solamente el Grupo Clarín lo puede comprar. Por supuesto que uno puede estar pensando en que quieren especular con que cambie la ley, ¿no? Uno puede pensar esto, pero la verdad es que es cierto que una ley se puede cambiar con otra ley, pero lo que no podés es tener secuestrada una empresa mientras tratás de cambiar una ley. Eso sí que no se puede hacer. La ley se cambia, eso es verdad. Ahora, vos no podés secuestrar a una empresa porque vos tenés intención de que cambien las cosas y que cambie la ley. Si cambia la ley, anda a tratar de recuperarla. Y si ya lo vendió el señor a otro, lo vendió, porque es de él. No es tuyo, si lo vendiste de verdad. Bueno, queda claro que no es de verdad todo esto. Entonces, le dicen, lo venden, dicen que lo venden. Por 6, 7 u 8 años no lo pueden vender. Y si lo hacen, solamente al Grupo Clarín. Y después agregan, pasado este plazo, solamente
pasado este plazo, si se llega a vender, el derecho preferencial lo mantiene Clarín. O sea, después de los 6, 7 u 8 años, donde vos no le podés vender a nadie, solamente al Grupo Clarín, si después vendés, hay un derecho preferencial del Grupo Clarín. Entonces el que va y dice, si vos vas a vender a 100, va Clarín con 100 y se lo tenés que vender a Clarín. O a quien sea el que haya vendido. En ese momento, porque son distintos casos. Pero digo, eso también es una barbaridad de lo que están diciendo, que demuestra el condicionamiento, que demuestra que no pierden el control de eso que dicen vender. Y justamente perder el control es garantizar el espíritu de la ley de que haya diversidad en el mercado de la comunicación audiovisual en este caso. Pero no termina ahí. Dicen que el comprador está obligado a constituir una prenda a favor del Grupo Clarín sobre las acciones compradas. O sea, el Grupo Clarín tiene una prenda a favor de ellos de las acciones compradas. Tampoco termina ahí. Dicen que tienen la exclusividad para las señales del contenido, del suministro de los contenidos. Por lo tanto, dice, yo te vendo las señales estas, pero yo tengo la exclusividad de los contenidos que vos emitís en esas señales. Yo digo, es verdad, veo algunos periodistas que empiezan a reírse porque parece un chiste. No lo es, les juro que no lo es, está escrito acá. Le dicen, tienen la exclusividad del suministro de los contenidos de las señales televisivas. Se reservan entonces la exclusividad. No termina tampoco ahí. Les dicen que el Grupo Clarín recibirá una comisión de más del 80% de la venta bruta de las señales vendidas con un piso millonario establecido por mes durante varios años. Ahí después les pongo un ejemplo para que se vea bien claro, porque varía según los casos. Pero les dice que le tienen la obligación de todos los meses darle una comisión por la venta bruta de las señales vendidas, por lo que factura, esas señales vendidas. O sea, le dice, te lo vendo, lo que vos facturás me tenés que dar una comisión que en algunos casos va del 80 al 85% sobre lo que vos vendés, con un piso determinado, durante varios años. Para que se entienda todo esto, ponemos un solo ejemplo. El ejemplo del 13 satelital que integra la unidad 4. Artear, Grupo Clarín, Sociedad Anónima, de la unidad 1, se reserva, porque el Grupo Clarín vende, ¿no?, la señal del 13 satelital, vende entre comillas, ya está claro, las comillas son más grandes ya a esta altura de la tarde, pero digo, vende entre comillas a determinado comprador, también entre comillas, la señal del 13 satelital. Entonces, Artear, Grupo Clarín, Sociedad Anónima, de la unidad 1 se reserva ¿qué? Dice, se reserva la exclusividad del suministro del 100% de los contenidos por 10 años. ¿No? El 100% de los contenidos que esa señal que ellos teóricamente venden, el suministro de los contenidos por 10 años lo da Artear. Después dice, se reserva el cobro de una comisión del 85% sobre la venta bruta con un mínimo garantizado de 6 millones de pesos por mes durante 10 años. Teóricamente, la vendió, no tiene nada que ver. O sea, es otra cosa, no depende de ellos, no tiene relación, no tiene vínculo. Se reserva el derecho del Grupo Clarín de readquirir la señal dentro de los 6 años y después la preferencia de compra. Y obviamente le establece la imposibilidad del comprador cesionario de vender, transferir acciones o activos durante este plazo. A ver, ¿qué es lo que vemos brutalmente? El AFCA le dio como al conjunto de las empresas la posibilidad de venir, de presentar su plan de adecuación. Le dimos la posibilidad que con la reserva de su socio minoritario hecha el 5 de diciembre presente su plan de adecuación voluntaria. Le dimos todos los tiempos necesarios para que presente quiénes son los compradores, cómo se iban a dividir, quiénes iban a ser los nuevos titulares. Aprobamos el plan de adecuación que determinaba cómo se dividían, esperando que traigan los nombres, que la venta sea legal, que esté dentro del marco de la ley. Hicimos todo lo que teníamos que hacer y seguimos haciendo lo mismo, que es estudiar ahora que esos futuros titulares cumplan los requisitos de la ley. Lo que estamos haciendo nosotros ahora es decirles, señores, ustedes se están burlando de la ley,
se están burlando de los objetivos y de la esencia de la ley, están queriendo hacer una vez más trampa, no pierden las mañas y el Estado está obligado a hacer cumplir la ley. Lo que el plan de adecuación voluntaria establece es un criterio, vos lo proponés y vos elegís a quién le vendés. Ahora tenés que vender de verdad y tenés que hacerlo legalmente. Lo que el Grupo Clarín no quiere hacer legalmente es lo que el Estado sí tiene que garantizar que se haga legalmente. Entonces, los compradores de las unidades que ellos dividieron, que fueron aprobados, tienen que cumplir las condiciones que la ley establece y el Estado va a garantizar que los nuevos titulares de las nuevas empresas sean los que corresponde, sean los que cumplan la ley y que cumplan estrictamente con todos los requisitos. Lo que ellos quieren hacer es ilegal, lo que nosotros queremos hacer es absolutamente legal. En ese sentido, lo que nosotros estamos planteando, después de todo este estudio, es que hoy, que hay directorio a las 5 de la tarde, que se reúne el directorio del AFCA, vamos a llevar toda esta documentación, que son el fruto del estudio de las áreas técnicas jurídicas del AFCA, con los dictámenes correspondientes para poner a consideración del directorio el fin de la adecuación voluntaria e el inicio de la adecuación de oficio. Nosotros creemos que el Grupo Clarín tuvo la oportunidad de cumplir con la ley, de adecuarse voluntariamente, no lo hizo, intentó burlarse, intenta entonces violar todos los espíritus y la esencia de la ley. Vamos a presentar el dictamen a las 5 de la tarde, lo tratará el directorio tendrá que evaluar. Nosotros creemos que todo esto es muy contundente, veremos cuál es la conclusión del directorio, es una decisión del directorio, no de la presidencia del AFCA, sino del directorio en su conjunto. El directorio tiene que tratarlo y nosotros lo que sí el dictamen vamos a proponer es el fin de la adecuación voluntaria e el inicio de la adecuación de oficio para darle cumplimiento a la ley y para que esta ley de la democracia se aplique como corresponde y para garantizarle al conjunto de los argentinos y argentinas la democratización del mundo de la comunicación, para que estén todas, absolutamente todas las voces, las que nos gustan, las que no, las que estamos de acuerdo, las que no, absolutamente todos, porque el espíritu y la esencia de la ley es garantizar absoluta libertad de expresión, absoluta pluralidad, absoluta diversidad y que el conjunto de voces, miradas y expresiones de nuestro pueblo pueda ocupar el centro de la escena pública. Esta ley de la democracia tiene que garantizar que se democratice la tenencia de medios y si las empresas no lo hacen vía adecuación voluntaria, el Estado tiene la herramienta para hacerlo vía la adecuación de oficio. Queríamos presentarle todo lo que ha sido el fruto del estudio de esta situación y contarles también que a las 5 de la tarde en la reunión de directorio vamos a llevar esta propuesta. Muchísimas gracias. Abrimos a preguntas, una pregunta por medio, si se presentan antes de...